Son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Vamos a recibir en esta mañana de viernes a Cristóbal Linero. Él nos presenta el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, José. Alegro de escucharte y un saludo para todos los radioyentes de Radio Solidaria. José, aquí estamos con temor y temblor. Qué bueno. La verdad. Gracias, Cristóbal, por tu compañía. Gracias una vez más por estar aquí en directo en este magazine de amigos. Pues cuando quieras empezar, adelante. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podemos estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Oh, cuando digo nuestro Padre, qué maravilloso de que hoy tenemos un Padre que mora dentro de nosotros, que nos guía, que nos guarda, que nos fortalece. Oh, qué maravilloso este tema que estamos compartiendo en cuanto a la necesidad de que podamos ser nutridos, alimentados, fortalecidos del Cristo viviente que mora en cada uno de nosotros. Así como decía la palabra en Apocalipsis, por eso necesitamos tener oídos. Dice, el que tenga oído, oiga. ¿El qué? Lo que el Espíritu hoy le está diciendo a las iglesias. Pero mira lo que dice, él está hablándole a las iglesias. Pero como él sabe de que no muchos tienen muchos oídos, pero dice, al que venza. Es decir, dentro de la iglesia están esos vencedores. ¿Quieres ser tú uno de esos vencedores? Oh, querido hermano, yo en esta mañana oro y le digo, Señor Jesús, cuenta conmigo. Quiero ser uno contigo. Quiero ser uno que vence todas las situaciones que hay en nuestro alrededor. Dice, al que venza, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está ¿dónde? En el paraíso de Dios. ¿Sabes dónde está hoy el paraíso? Hoy está dentro de nuestro espíritu, porque nosotros hemos sido trasladados ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Es decir, estamos en el paraíso de Dios. Por eso necesitamos tener un oído. El apóstol Pablo era una persona que estaba persuadido de toda esta realidad. Dice, por esta causa, dijo el apóstol Pablo, por esta causa, asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Señor, persuádenos tú en esta mañana. Dice de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Qué maravilloso de que en esta mañana tenemos un depósito y Él quiere usar ese depósito. Esta mañana estaba reflexionando, disfrutando, cuando Moisés iba por el desierto guardando las ovejas. Ya llegó al final del desierto. Ya no quedaba más terreno. Pero Él dice que vio. Que en esta mañana nosotros podamos ver esa salsa ardiendo. Él vio una salsa ardiendo y veía que no se consumía, que seguía ardiendo, y él se acercó y escuchó la voz de Dios. Maravilloso. Hoy Él quiere usarnos con ese depósito que hay en nosotros, pero no con ese combustible de nuestra vida natural, sino Él quiere usarnos con el combustible divino, con ese combustible que aquella zarza estaba ardiendo. Por eso Dios le dijo a Moisés, mira, quítate la sandalia, porque el lugar que estás pisando es santo. Hermano, y nosotros hemos sido trasladados, como he dicho anteriormente, en el paraíso de Dios. Por eso yo te digo, quítate los zapatos, porque el lugar que estamos pisando, hermano, necesitamos abrir nuestros ojos. De verdad, orar, Señor, abre mis ojos para ver dónde yo estoy. Dice, porque el lugar que pisa es santo. Hoy la vida de la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es una organización, ni una peña, ni un grupo de personas que... La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo, cada uno. Por eso Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, Jesús tuvo que enfrentarse y le dijo, ¿por qué me persigue? Pero Señor, ¿cómo te voy a perseguir yo a ti? Es que si tú estás persiguiendo a este y al otro, tú me estás persiguiendo a mí. Es que es miembro de mi cuerpo. Oh, hermano, por eso Pablo le dijo a Timoteo, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí
oísteis en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Y le dice el 14, y guarda que el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor Jesús, hermano, esto es algo maravilloso. Dice, y que desde la niñez, Timoteo, tú has aprendido las Sagradas Escrituras. Necesitamos orar por nuestros hijos, nuestros jóvenes, para que aprendan la palabra. No, pero cuidado, ellos lo van a aprender porque tú eres un libro abierto donde ellos tienen que leer a Cristo en ti. Y en mí, nuestros hijos van a ser lo que nosotros somos. Señor Jesús, sí, eso es lo que el Señor desea. Dice, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para la salvación que es en la fe en Cristo Jesús. Por eso él pudo decir el siguiente versículo, porque todas las escrituras han sido dadas por el aliento de Dios, ha sido inspirada por Dios, soplada por Dios. Dice, ¿y útil para qué? Para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por eso dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea cabal. Es que no hay personas cabales, Dios sabe que no hay muchos cabales, y temo de verdad decirlo, pero aún entre nosotros no hay mucha cabalidad. Necesitamos ser personas cabales. Mira cómo está el mundo, todo lo que nos rodea, la situación. Nosotros tenemos que ser esos luminares en el mundo. Bueno, vamos a seguir lo que nos quedamos la semana pasada, en un punto que dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces, dice, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Por eso dice en Colosenses 3:10, vestido del nuevo por el cual de la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Donde qué? En la vida de la iglesia entre nosotros dice, donde no hay judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, sino que, ¿qué? Que Cristo es el todo y en todo. Y dice, entramos aquí a un punto romano que tengo apuntado 3, que dice, nosotros podemos comerlo, ¿cómo? Al hacer la voluntad de Dios a fin de satisfacer a los hambrientos. Cuando nosotros nos alimentamos, nos nutrimos y hacemos la voluntad de Dios, muchos van a ser alimentados porque están hambrientos y sedientos, dice, y a glorificar al Padre en la tierra, llevando la vida de un Dios hombre, un hombre lleno de Dios. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era un Dios hombre, un hombre lleno de Dios. ¿Y hoy qué es lo que hay dentro de nosotros? Hoy nosotros estamos llenos interiormente de Dios, para la gloria del Dios triuno procesado, maravilloso. Por eso dice Mateo, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente en el cual puso su Señor sobre su casa, que les dé el alimento a su debido tiempo? ¿Cuál es el fiel? Necesitamos ser fieles. El 24:46 dice, bienaventurado el esclavo que aquel cuando su Señor venga, escucha, y le halle haciendo así. De cierto os digo, dice el siguiente versículo, que sobre todos sus bienes lo pondrá. Maravilloso. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses, que es una carta de la experiencia de Cristo, dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración, dice, del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Necesitamos orar unos por otros, ser fortalecidos unos con otros, animándonos, exhortándonos, orando, para que nosotros podamos ser salvos. ¿De qué? De toda la opresión que nos rodea. Porque no es fácil. Si tú eres una persona que sigue al Señor fielmente, muchos enemigos te van a encontrar a tu alrededor, incluso hasta tus propios hermanos. Porque hay mucho celo entre nosotros, pero el Señor lo está purificando. Él nos está abriendo la palabra de tal manera que aprendamos de todo lo que Cristo es, ¿verdad? Así que seguimos adelante, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, decía el apóstol Pablo, dice que en nada yo seré avergonzado. ¿Será tú avergonzado cuando el Señor venga? Dice, antes bien, con toda confianza como siempre, dice,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Maravilloso. La letra A de aquí del punto dice, glorificar a Dios es expresar a Dios en todas las cosas. Glorificar en todas las cosas, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, ¿de qué? De que seáis llenos del pleno conocimiento de toda su voluntad, sabiduría y entendimiento espiritual. Dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y guardando, dice, en el pleno conocimiento de Dios y fortalecido con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad. Necesitamos y gozo, necesitamos esa perseverancia en nosotros. El Señor Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra acabando la obra que me diste que hiciese. Necesitamos realmente vivir esto. Dice que somos aquellos que estamos aprendiendo a Cristo en la realidad que está en Jesús. La realidad que está en Jesús se refiere a la verdadera condición de la vida de Jesús, según se describe en los 4 evangelios. Él glorificó al Padre aquí en la tierra. Dice, a fin de establecer un modelo para sus creyentes. Él estableció un modelo. Cristo fue nuestro modelo. Dice, más vosotros, dice en Efesios 4:20, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. Maravilloso. Dice el punto 1, dice, Jesús vivió una vida en la cual él todo lo que hacía lo hacía en Dios, con Dios, por Dios y para Dios. ¿A fin de qué? A fin de glorificar a Dios, al Padre. Él estaba en su vivir y él era uno totalmente con él en su resurrección. Y él llegó a ser el Espíritu vivificante a fin de que, hermanos y hermanas, maravillosa fin de entrar en nosotros para que él pueda ser nuestra vida y aprendemos de él. En Mateo, cuando dice que según su ejemplo por nuestra vida, dice no por nuestra vida natural, sino por él mismo, como esa vida en resurrección. Maravilloso. Dice tomar el aprender que necesitamos tener de Cristo. Dice, tomar sobre vosotros mi yugo y aprender de quién es, de tu vecino, de aquel, del otro, no. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escucha, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y dice en Colosenses 3:4, dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces, dice, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Dice en Primera de Pedro, leímos hace poco también este versículo, dice, mas para esto fuisteis llamados. ¿No es maravilloso de que tú y yo fuimos llamados? Mas para esto fuimos nosotros, tú y yo llamados, dice, porque también Cristo padeció por vosotros, dice, dejándoos un modelo. Oh, qué modelo, qué patrón. Ese modelo es como un molde, como un alfarero, ¿verdad? Que tiene un molde y esparce el barro ahí y se forma esa imagen conforme Cristo es nuestro molde. Él es nuestro modelo, dice aquí Pedro, dice, para que ahora sigáis sus pisadas, para que ahora sigáis sus pisadas. Maravilloso. Hay aquí ya unos puntos que ya es un poquito más largo y no me va a dar tiempo. Entonces, pero solamente leo la entrada, pero la semana que viene lo compartiré. Hay 5 puntos que el Señor Jesús nos dejó como ese patrón, como ese modelo, para que nosotros fuésemos moldeados a Él mismo. 5 puntos del ejemplo que nos mostró con su vivir el Señor. Voy a leer los 5 puntos, pero después lo desarrollaré un poquito con los versículos, porque leemos los puntos, pero
lo apoyamos con versículos de la Biblia. La Biblia nos apoya. Mira, el punto 1 de los 5 dice que el Señor Jesús nunca hizo nada por sí mismo. Nada. Él no hacía nada por sí mismo. Te mostraré el versículo la semana que viene. El segundo punto de los 5 dice, Él no tuvo su propia obra. Él no hizo su propia obra. Él siempre estaba pendiente al obedecer al Padre. Y Él no habló su propia palabra. El punto 3 y el 4 dice, Él no hizo su propia voluntad. Ya no los dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como aquellos que venían del comprar comida y estaba con la mujer samaritana. Le dijo el Señor Jesús, yo tengo otra comida que comer, y es que hacer la voluntad del que me envió. Y el punto 5 de este modelo dice que Él no buscó su propia gloria. Nunca buscó su propia gloria, sino el obedecer al Padre. Por eso Él, cuando fue bautizado y salió del bautismo, Él se escuchó aquella voz que dijo, este es mi Hijo el amado, en quien yo me complazco. Y dice que inmediatamente fue llevado, impulsado por el Espíritu al desierto para ser probado, y fue probado, y llegó a ser nuestro modelo y nuestro patrón. Esto es maravilloso. Hermanos y hermanos, busquemos urgente y desesperadamente al Cristo viviente que no está lejos de ti. En Romanos lo dice en el 12:13. Cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón. Así que, hermano, y también el capítulo 13 dice, hermano, la noche está muy avanzada. Mira cómo se está escuchando todo estos ruidos de guerra y todo. Y la estrella de la mañana está cerca. Amén, Señor Jesús, maravilloso. José, gracias por permitirme deliberar esta palabra y de verdad y disfrutar de este Cristo maravilloso aquí en Radio Solidaria. Que el Señor os siga bendiciendo y que este radio pueda seguir prosperando, dispensando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. Gracias, José. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite.